Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial de Cakewatch. Y en esta ocasión vamos a ver un efecto de hover con CSS3 también, que hace, como vemos, hace bastantes cosas. En primer lugar tenemos aquí un efecto de shadow, un efecto de sombra. También al hacer hover, nuestro div se hace un pelín más grande, más alto, y el texto baja. Como vemos, esto pasa en todo, y todo esto lo hemos hecho utilizando clases. Es decir, no hemos hecho cada efecto para cada, o sea, no un efecto para cada cuadro, sino hemos hecho solo un efecto para todos los cuadros. Este tutorial se va a hacer un pelín largo, pero creo que vale la pena conocer este efecto bastante vistoso. Bueno, vamos a empezar. Empezamos con un HTML, un index.html y con un estilo, con un style.css. Por cierto, tenéis el link de descarga del archivo completo abajo. Y bueno, la idea la he sacado de esta página, de jQuery. Como vemos, aquí también tiene el mismo efecto. Bueno, vamos a empezar escribiendo un HTML5, una estructura básica de HTML5. Vamos a poner como título Hover Effect, así. Y vamos a empezar a escribir, bueno, primero vamos a enlazar nuestro CSS con la etiqueta de link. Y vamos a poner la ruta, en mi caso está en la carpeta style, y se llama index style, así, .css. Vale, ya tenemos enlazado nuestro documento CSS y vamos a empezar a crear un div. En este caso vamos a crear un header, que es una etiqueta de HTML5 que sería parecido al div. Y esta etiqueta de header va a ser la que va a contener, vamos a poner esto como ejemplo, todos nuestros pequeños recuadros de colores. Es decir, todo esto va a ser un div. Vamos a crear, bueno, va a ser el header y vamos a darle un poco de estilo CSS. Pero antes vamos a poner nuestra etiqueta de reset. Recordar que esta etiqueta sirve para quitar los márgenes y los paddings que pone el navegador por defecto. Vamos a ponerle un margin de 0 píxeles, un padding de 0 píxeles y un font family. Vamos a ponerle Verdana, por ejemplo. Vale, vamos a entrar a nuestra etiqueta de header y vamos a ponerle aproximadamente un width de 1200 píxeles, un alto, vamos a ponerle de 230 píxeles, a ver, así, y vamos a ponerle un background color, para verlo de momento, background color, aquí está, rojo. Bueno, vamos a ver cómo lo tenemos, y como vemos, no nos aparece nada. Vale, aquí ya lo tenemos. No habíamos guardado el HTML y aquí lo tenemos. Ahora vamos a centrarlo y a darle un poco de margen por arriba. Para ello vamos a poner la propiedad margin auto para centrarlo y aquí abajo vamos a ponerle la propiedad de margin top, que vamos a ponerle por ejemplo 100 píxeles. Recordar que estas dos propiedades se pueden juntar en una y si quitamos la de margin top y la ponemos aquí 100 píxeles auto, esto lo que va a hacer es bajar los 100 píxeles hacia abajo, bueno, valga la redundancia, y esto va a centrarlo. Vamos a ver nuestro navegador y aquí lo tenemos. Nos ha centrado nuestro div. Vamos a ponerle aquí español para que no nos salga más el traductor. Y bueno, vamos a seguir. Dentro de este header vamos a crear todos nuestros pequeños divs, que en mi caso va a ser un div con la clase, vamos a ponerle por ejemplo contenedor. Lo cerramos y en el ejemplo habían 6 y vamos a copiarlos 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bueno, vamos a dejarlo así, no hace falta ponerle ningún identificador ya que no lo vamos a necesitar. Bueno, sí que lo vamos a necesitar para poner los colores. Para ello vamos a utilizar id, vamos a ponerle por ejemplo 1 y así a todos. Bueno, supongo que sabréis la diferencia entre class y id. La clase es que el estilo CSS se puede aplicar a todas estas y la id solo se puede poner a un objeto de HTML. Por ejemplo, no podemos poner aquí id1 y aquí poner otra vez 1.
porque la ID es simplemente para 1, no para 2. Bueno, una vez hecho esto, salvamos y vamos a poner aquí div con la clase contenedor, así. Recordad que hemos puesto el header con un width de 1200 píxeles y entre 6 sería un width de 200 píxeles. Hemos dividido 1200 entre 6 y sale 200 píxeles, un width de 200 píxeles, un alto, un height de 230 píxeles, como habíamos puesto antes en el header, y vamos a ponerle la propiedad de float left, para que floten hacia la izquierda y se alineen en una misma línea horizontal. Bueno, ya lo tenemos, pero no lo vamos a ver porque no tienen color, y vamos a empezar a entrar al div con la ID 1, y aquí simplemente vamos a ponerle un background. Vamos a poner un background color y vamos a poner los colores RGB, es decir, red, green and blue. Y vamos a ponerle, yo voy a poner los mismos que tiene en el texto, perdón, en el ejemplo, que serían 208, 101, 3 y así con todos. Y cerramos. Bueno, pues ya tenemos todos nuestros divs coloreados y vamos a ver en el ejemplo cómo nos aparecen. Vemos que nos aparecen ya todos nuestros divs de diferente color, ya que le hemos puesto aquí cada ID, es decir, cada div con una ID, un color. Vale, una vez hecho esto, vamos a empezar a añadirle las imágenes. Aquí, como está en el ejemplo, vamos a añadir las imágenes y para ello vamos al HTML y dentro de cada div vamos a ponerle la etiqueta de imagen. Lo del alt de momento lo vamos a quitar, que no nos hace falta, y vamos a poner la ruta de la imagen. Para ello nos vamos, yo la tengo en las carpetas de Pictures y creo que se llaman icon 1.png. Voy a comprobarlo, a ver, escritorio... Sí, aquí están, icon 1, icon 2, aquí están todos los iconos. Estos iconos son blancos en formato PNG y no tienen fondo, es decir, el fondo es transparente. Vamos a ponerle una clase, por ejemplo, de icon, y vamos a copiar esto y simplemente vamos a cambiarle el último número, ya que son imágenes diferentes. Icono 3. Recordad que estamos trabajando siempre dentro de los divs, es decir, de las divs con clases contenedor, div 5 y por último div 6. Vale, aquí lo tenemos, vamos a actualizar y vemos que ya tenemos aquí nuestros iconos. Vale, recordad que hemos puesto la clase icon y vamos a trabajar con esta clase. Vamos a ponerle img.icon y vamos a añadir unas cuantas propiedades. En mi caso voy a añadir la propiedad displayBlock para que se comporte como un bloque, es decir, vamos a poner un ejemplo que sea para que comporte, por ejemplo, como un div. Y vamos a poner la propiedad displayBlock, vamos a ponerle un margin auto y recordar la propiedad, lo que hemos puesto aquí antes, que es, si lo ponemos 50 píxeles, lo que va a hacer es bajar 50 píxeles, es decir, tener un margin top, un margen hacia arriba de 50 píxeles. Vamos también a ponerle un background color red para verlo. Bueno, vamos a ver qué tenemos de momento. Aquí tenemos los iconos, vemos que están un pelín grandes. Para ello vamos a ponerle un width de 40 píxeles y vamos a ver cómo el navegador automáticamente, el alto también nos lo pone automáticamente. Es decir, nos redimensiona la imagen sin deformarla. Vamos a ponerle un padding de 20 píxeles. Este padding de 20 píxeles es para redondear la imagen, para que sea un pelín más grande. Vamos a ver aquí y vemos que la imagen parece un pelín más grande. Esto ahora lo vamos a hacer es redondearlo, para ello le ponemos un border radius y le ponemos el 50%. Lo que vamos a hacer con el 50% es crear una esfera. Recordad que border radius es una propiedad de CSS3, para ello tenemos que poner las propiedades de WebKit, Moz para Mozilla o para Opera, etc.
Yo en mi caso, como estoy trabajando con Chrome, voy a ponerle simplemente WebKit. Vale. Bueno, pues ya tenemos nuestros logos aquí circulares. Ahora vamos a cambiarle el color de fondo, no vamos a ponerle un red, vamos a poner un color RGBA, que es parecido al RGB, pero simplemente a este le añadís el canal alfa, es decir, el canal de la opacidad. Vamos a ponerle un fondo blanco, que para ello en RGB sería 255, 255, 255 y una opacidad del 0,15. El punto 15 es igual que si ponemos esto, pero vamos a ahorrarnos código, simplemente vamos a ponerle punto 15. Vemos que aquí ya tenemos nuestros colores blancos y ahora vamos a dejar de lado un poco esto y vamos a empezar a añadirle el texto de aquí abajo. Para ello vamos otra vez a nuestro HTML y vamos a añadir un párrafo con una clase de texto. Por ejemplo, la clase va a llamar texto y la cerramos. Vamos a ver qué teníamos. El primero aquí teníamos home, páginas, Google+, vamos a ver, home, vamos a poner aquí páginas, así, páginas, vamos a poner aquí Google+, así, Google+, Apple, HTML5 y correo, por ejemplo. Apple, recordar que siempre estamos trabajando dentro del div contenedor. Y aquí por último era correo. Vale. Ya tenemos aquí nuestros textos, vemos que los tenemos aquí a la izquierda. Ahora simplemente vamos a añadir un poco de CSS para centrarlo. Le hemos puesto la clase de texto. Para ello vamos a nuestro CSS y vamos a ponerle p.texto, le ponemos punto ya que es una clase, y vamos a ponerle un font family, no, perdón, un font size de 1.2 EM. Recordar que a partir de hace no mucho se empieza ya a trabajar con los EM en el tamaño de las imágenes, de las fuentes, ya que al verlo en diferentes dispositivos el tamaño de fuente se redimensiona si lo ponemos en píxeles. Para ello lo ponemos en EMS y se acabó el problema. Bueno, le ponemos 1.2 EM, le ponemos un color white, un color blanco, y vamos a ponerle un margin, un text align decentes para centrarlo. Vamos aquí, actualizamos y vemos que ya tenemos aquí nuestro texto. Vale, vamos a ponerle un padding top de 10 píxeles, por ejemplo, 10 píxeles. Vale, 10 píxeles, lo bajamos un poco y aquí lo tenemos. Ahora vamos a añadirle ya los efectos de hover, que es lo único que nos queda. Y vemos que aquí tiene menos opacidad y al hacerle hover tiene más opacidad el texto. Para ello vamos a ponerle propiedad de opacity. Recordad que la propiedad de opacity va desde los valores desde 0 hasta 1. Yo voy a ponerle un 0.6 aproximadamente. Sí, un 0.6. Y vamos a ponerle... Vale. Ahora ya vamos a empezar con los efectos de hover. Aquí está. Vamos a empezar ya con los efectos de hover. Esto ya es un pelín más complicado, pero vamos a ver cómo explicándolo bien y poniendo ejemplos lo vamos a entender. Lo que queremos hacer, por ejemplo, primero es que el div se haga más grande, es decir, aumente su alto. Para ello vamos a poner que al hacer hover en el div.contenedor, es decir, en el div con la clase contenedor, al hacer hover queremos que afecte, queremos que afecte este hover, claro, y queremos que afecte con la propiedad de el alto. Vamos a ponerle de una propiedad de alto, por ejemplo. A ver, si antes tenía 230, vamos a ponerle 250 píxeles. Es decir, al hacer hover vemos que se hace más grande. Vale, ahora vamos a añadirle una pequeña transición y esta transición se añade en el div original, es decir, en el div contenedor.
Para ello vamos a ponerle WebKit, ya que la propiedad transition es una propiedad de CSS3 y la tiene que coger del paquete WebKit. WebKit transition, dos puntos, y aquí le ponemos la propiedad que queremos que haga la transición, en nuestro caso el 8, el alto, y le ponemos 0.4 segundos. Ahora le ponemos los segundos que queremos que dure. Como vemos, aquí ya tenemos nuestra transición hecha. Ahora vamos a hacer que las letras bajen. Recordar que le hemos añadido 20 píxeles a esto para que el div se haga más grande, así que hay que añadirle un margin top a la letra de 20 píxeles más. Es decir, hay que sumarle al padding top lo que tenía más 20 píxeles de padding top. Para ello vamos a explicarlo, que esto es un pelín complicado. Queremos que al hacer hover en nuestro div, queremos que afecte solo al texto. Para ello vamos a ponerle div.contenedor hover, igual que antes, y ahora no queremos que afecte al contenedor en sí, sino queremos que afecte al párrafo. Recordar que tenía la etiqueta de texto. Perdón, la clase de texto. Y vamos a ponerle un padding top. Recordar que aquí teníamos un padding top de 10 píxeles y queremos que aumente 20 píxeles más, es decir, 20 más 10, 30. Un padding top de 30 píxeles. Bueno, vamos a explicarlo otra vez, a ver si esto nos ha entendido. Es decir, cuando hagamos hover, es decir, cuando pongamos el ratón encima en el div contenedor, la propiedad que hay aquí dentro va a afectar solo al párrafo que hay dentro de nuestro contenedor. Vamos a ver cómo se ve esto. Actualizamos. Vale. Hay que añadirle la WebKit Transition, pero vemos que funciona. Ahora simplemente vamos a añadirle la transición. Para ello nos vamos al texto original, al párrafo con la clase texto, le ponemos WebKit Transition. Queremos que afecte al padding top y queremos que dure, por ejemplo, 0,4 segundos, como el otro. Vamos a actualizar y vemos que ya nos funciona el efecto. Vale, ahora por último, esta sería la parte más complicada del tutorial, que sería hacer el efecto de sombra, en este caso de la imagen, pero vamos a ver cómo, explicándolo un poco, no es tan complicado al final de entender. Bueno, vamos a empezar creando una sombra, ahora veremos para qué, y vamos a crear en la imagen aquí, en imagen, con la clase icon, vamos a crear una sombra. Recordad que la propiedad de WebKit de Shadow también es de WebKit, de CSS3, por eso hay que ponerle el prefijo de WebKit, le ponemos Shadow, Box Shadow, la propiedad Box Shadow es de CSS3, y le vamos a poner 0 píxeles de desplazamiento horizontal, 0 píxeles de desplazamiento vertical, 0 píxeles de difuminación, y vamos a añadirle un cuarto parámetro que sería la expansión. En este caso vamos a ponerle 30 píxeles. Y aquí podemos ponerle el color que queramos, en nuestro caso vamos a ponerle un color RGBA. Vamos a ponerlo blanco otra vez. Recordar que es 255, 255, 255, es decir, todos los colores al máximo. Y le vamos a poner un valor de alfa. Vamos a ponerle de 1 para verlo, pero vemos que vamos a ver que este valor hay que ponerlo a 0. Ahora veremos por qué. Vemos que aquí tenemos nuestra sombra y aquí es como va a empezar. Bueno, vamos a dejarlo así y ahora luego lo cambiaremos. Ahora luego entenderemos por qué ponemos aquí 1. Al hacer hover vemos que esta sombra se hace pequeña. Es decir, esta sombra tiene el mismo radio que tiene la imagen. Así que al hacer hover, es decir, vamos a ponerlo lo mismo que antes, al hacer hover en el div contenedor, queremos que afecte a la imagen con la clase de icon. ¿Vale? O sea, el código que pongamos aquí dentro va a afectar cuando hagamos hover en el contenedor, que sería este, en cada contenedor, y este código simplemente va a afectar a la imagen. Para ello vamos a vamos a ponerlo otra vez, WebKit, Box Shadow, así, 2 puntos, y le ponemos 0 píxeles
de desplazamiento horizontal, 0 píxeles de desplazamiento vertical, 0 píxeles de difuminación y 0 píxeles de expansión. Y le vamos a poner el mismo color, RGBA. Bueno, le hemos puesto 0 píxeles de expansión, ya que al hacer hover vemos como el círculo entra dentro. Es decir, aquí no hay nada de sombra. Por eso hemos puesto 0 píxeles. Vamos a ponerle el color RGBA, blanco, 255, 255, 255, y vamos a ponerle una sombra, por ejemplo, del punto 6, por ejemplo. Recordar que estos valores van del 0 al 1. Vamos a poner un 0.6 y vamos a ver lo que pasa. Vemos que aquí se esconde. Bueno, vamos a añadirle la propiedad de transition y recordar que se añade esto en el párrafo aquí, en el párrafo original. Vamos a ponerle, bueno, ya que tenemos aquí esta propiedad de WebKit transition, no, perdón, en la imagen. Bueno, no tenemos aquí nada, así que vamos a añadirle la propiedad de WebKit transition, así, transition. Vamos a ponerle el box shadow porque es lo que queremos que afecte, box shadow, y le vamos a poner igual que antes, 0,4 segundos. Vamos a ver en el ejemplo y vemos que ya se hace más pequeño. ¿Vale? Así afecta a todo. Y ahora simplemente para terminar, bueno, aún nos quedan añadir dos cosas. Recordar que al principio le hemos puesto aquí en la imagen del icono un valor de opacidad de 1 a la sombra. Por eso se ve así, pero hay que cambiarlo a un valor de 0. ¿Para qué? Para que no se vea. Y vemos que al hacer hover ya funciona. Aquí está nuestro efecto. Bueno, ahora por último, estaría casi ya, hay que añadirle la opacidad a las sombras, perdón, al texto. Para ello vamos aquí, es decir, al hover donde afectaba el texto, y vamos a ponerle un opacity de 1. Y bueno, ya tendríamos nuestra página web terminada. Bueno, pues esto ha sido todo por este tutorial, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like, recordad que podéis contactar con nosotros a través de kikos.es, compartir el vídeo y nada, hasta luego.